Vamos a resolver ahora esta práctica que es parte de la clase de auxiliatura de hidrología aplicada. Y bueno, lo vamos a resolver un tanto especial, lo vamos a resolver de manera literal debido a que ya tenemos un problema trabajado muy similar en el canalcito de la materia de hidrología. Pero bueno, esta va a ser la práctica que vamos a trabajar para nuestra clase de auxiliatura. Bien, entonces miren que nos dicen, que tenemos como información de partida ahí la información de la batimetría, los caudales de entrada, la altura inicial en el embalse, y tenemos el vertedero, y también ya tenemos trabajado el caudal de salida por encima del vertedero, que nos da 1133 por el tirante a la 1 media, ¿no? A la 3 medias, perdón. Donde para diferentes valores de tirantes en metros vamos a poder calcular el caudal en metros cúbicos segundo. Y nos dicen que vamos a resolver esta práctica por ensayo y error, de ahí que los caudales de ingreso pues son constantes para los diferentes intervalos de hora. Y bueno, empecemos entonces para nuestra pregunta 1, por ejemplo. Nos dicen que se va a llegar a evitar que rebose, o sea, se va a evitar que el caudal salga por encima del vertedero, ya sea con una cuñita o no sé, con algún bloquecito encima del vertedero. Bueno, se evita que el caudal salga y se introduce por 1 hora el caudal constante de 250 metros cúbicos segundo, y nos dicen a qué altura se va a encontrar el nivel al final del agua. Entonces decía que se va a poner esto que vemos acá como que un bloquecito que no va a permitir que el caudal empiece a rebalsar, y empieza a entrar pues simplemente un valor de entrada input, que es este 250, y inicialmente tenemos este nivel, y en consecuencia que no se va a permitir que el caudal salga, pues si exageramos un poco el nivel va a aumentar acá. Queremos saber cuál es esa altura final a la que llega al final de ese intervalo de hora. Entonces voy a borrar la pantalla y vamos a trabajar a ver esto en nuestra pizarra. ¿Cómo sería entonces la idea? Decimos entonces para la primera hora está entrando un caudal de 250, y si multiplicamos 250 metros cúbicos segundo por el intervalo de tiempo, que son 1 hora, 3600 segundos, ya vamos a ver cuál es ese volumen que está ingresando en el primer intervalo de hora. Si lo dividimos por 1 por 10 a la 6 y lo trabajamos todo esto en hectómetros cúbicos, este sería el volumen que estaría ingresando durante el primer intervalo de hora. Le podemos denominar a esto como un S sub 0', y esto lo vamos a sumar al volumen que inicialmente tenemos embalsado en el embalse. Entonces el volumen inicial para 15 metros tenemos 150 hectómetros cúbicos, ahí está 150, y lo vamos a sumar a este volumen que está ingresando en el primer intervalo. Si este volumen reemplazamos en nuestra relación altura-volumen, que con esta información de la batimetría podemos encontrarlo, podemos encontrar cuál es esa altura final en consecuencia a que ingresa este volumen a nuestro volumen inicial del embalse, y vamos a poder determinar esa altura final en el embalse, así de sencillo. Bien, entonces con esta altura final nosotros también podemos determinar este volumen final, que no sería nada más que eso también. Entonces tenemos la altura final y el volumen final para la primera hora. La segunda pregunta es algo interesante, te dice que ahora se quita esta pared que tenemos ahí, ese bloque, esa cuña, lo que sea, se quita esa pared, y ahora entonces se empieza a rebosar libremente. Entonces vamos a esquematizar esa idea. Nos dicen que se quita esa pared y el nivel está ahora ahí exagerando, que llegó nos imaginemos que llegó a 17. Exacto, aquí comentaba eso a los chicos. Supongamos que, no sé, que el caudal hizo que suba a 17 metros. Ahora esa es la altura final de 17 metros. Y el volumen final, ponte que aquí sumándolo, exagerando, llegó a los 160 hectómetros cúbicos. Y tenemos esta condición, se ha subido, esta altura son 17 metros, se quita la pared y entonces obviamente el caudal empieza a salir por encima del vertedero de demasía. Bien, entonces tenemos esta como condición final. Y para la segunda pregunta nos dicen que cuál es el nivel del agua al final de esa hora, en base a que se quita esta pared y empezamos a hacer el tránsito. Entonces eso es bien sencillo igual contestar, porque simplemente esas condiciones finales que estamos aceptando van a ser condiciones iniciales para la segunda hora. Y ahora noten que el input ya no es 250, sino que el input es igual a 800, entonces el input es igual a 800, y nos preguntan cuál es la altura final y volumen final.
para esta segunda hora, sabiendo que el caudal ya está saliendo por la cresta del vertedero, y también aparte tenemos un caudal de ingreso de 800 metros cúbicos segundo, es decir, está entrando caudal y también está saliendo. Entonces eso nosotros lo podremos trabajar con la ecuación del método de ensayo y error o el método Stolberg. Despejábamos la ecuación del volumen final de la ecuación de la continuidad. Eso reemplazábamos en esta ecuacioncita muy propia de trampeada para el método directo. Esto reemplazamos en nuestra relación altura-volumen, y con esto teníamos una sola ecuación con una sola incógnita que era la altura final, y podíamos determinar el tiro de la altura final. Reemplazábamos esto en nuestra relación volumen-altura y podemos encontrar el volumen final. Entonces, de esa manera podemos contestar bien simplecito esta pregunta 2. La pregunta 3 nos comentan simplemente hacer el tránsito para las diferentes horas, efectuar el tránsito de venidas hasta la séptima hora, presentar los resultados tabulados y en forma gráfica. Entonces nos comentan a qué altura se encuentra el nivel del agua al final de la hora 7, algo que podemos contestar con los problemas ya trabajados. Pero tal vez algo especial, nos dicen que cuál es la altura máxima a la que llega el nivel del agua y en qué hora, y cuál es ese caudal máximo de salida y a qué hora. Entonces, a ver, si nosotros trabajamos acá la segunda hora, con la misma idea trabajamos la tercera hora. Estas condiciones finales son condiciones iniciales para la tercera hora, y así trabajamos para la cuarta, quinta, sexta y séptima hora. Esto de la cosa estaría en poner un poquito más de atención en esto de las gráficas para determinar las alturas y los caudales máximos. Lo que podríamos hacer entonces es un hidrograma, como muestro ahí en pantalla, donde podríamos poner donde 250, 800, 600, 400 sería el hidrograma de entrada, que es simplemente esto, los caudales de ingreso. Y supongamos que, bueno, esto mismo son los caudales de entrada, que solamente lo he llegado a representar en forma gráfica. Se presenta es un hidrograma. Y habíamos visto nosotros que para este problemita en particular, los caudales de salida podrían tener este comportamiento, por ejemplo, ¿no? Podrían tener este comportamiento. Inicialmente, para el primer intervalo, el caudal era pues 0, porque teníamos esa pared que no permitía que el caudal salga. Entonces, el caudal en el primer intervalo era 0, el caudal de salida. En la segunda hora, pues ya haciendo nuestros cálculos, como ya llegamos a ver en los diferentes problemitas, supongamos que el caudal de salida tuvo este valor, y para el tercer intervalo sacamos este valor, para el cuarto este valor, y así hasta la séptima hora podemos calcular sin ningún problema. Y pues ahí de forma gráfica o ya también con los calculitos, pues sin ningún problema vamos a poder determinar este caudal máximo. Porque acá nos pide algo muy importante, nos dice cuál es ese caudal de salida máximo y a qué hora. Entonces nosotros ahí en lo gráfico podemos ver que, suponiendo que tenemos estos caudales de salida que ya sabemos calcularlo, por ejemplo aquí que es 500, este podría ser el caudal máximo de salida, y podemos ver que se da en el cuarto intervalo, o podríamos decirlo en la cuarta hora. Nos falta entonces contestar a qué altura máxima llega el nivel del agua y a qué hora. Y eso podríamos trabajarlo de la siguiente forma. También podríamos hacer una esquemita. Ya con los cálculos también podríamos contestar esto sin ningún problema. Pero pues sería mejor hacerlo con un esquema, con una gráfica, y poner las alturas finales en función al tiempo. Entonces, inicialmente teníamos la altura igual a 15. ¿Y de dónde sacamos estos 15? Pues es la altura inicial. Bueno, acá no puse, ¿no? Pero la altura inicial habíamos visto que era 15 metros, entonces ahí que acá están esos 15 metros. Ahí están esos 15 metros. Y ponte que nosotros habíamos dicho que al final de ese intervalo, al final llegaba a 17 metros. Bueno, no lo calculamos, habíamos supuesto. Entonces ahí están los 17 para el primer intervalo de hora, la altura final. Para el segundo intervalo de hora, tal vez va a tener algo de 17.5 y estuve asumiendo valores, asumimos los valores. Ya tú podrías verificar los cálculos, o bueno, hacer los cálculos como tal. Ese comportamiento tal vez puede resultar algo como que con este comportamiento, algo similar al del hidrograma de salida. Y podemos ver que en acá puede presentarse, es algo lo más probable, que esa altura máxima se presente acá en la cuarta hora, dándonos tal vez la altura final, suponiendo que sean 19 metros,
y esta sería la altura máxima que nos vería en la cuarta hora. Podemos representarlo eso entonces de forma gráfica, o también con los cálculos también podemos identificar aquello. De esta forma podemos darle solución a esa pregunta 3 entonces, pero había acá una pregunta muy interesante que creo que no está acá. Acá está, ya, ok. Entonces, en resumen, esa sería la forma en cómo podremos trabajar esta práctica. ¿De acuerdo? Algo que nos falta y está muy interesante, es justamente esta práctica de acá. Y esta misma de acá. Es esta práctica la que nos faltaría, pero ya les dejo como tarea a ustedes, porque ya habíamos visto una clasecita donde, bueno, en realidad esta que les había dejado ahí como un videíto, esta de acá, esta de acá que es un ejercicio un poquito más completo. Bueno, acá ya te da trabajado el caudal de salida, pero nosotros acá tenemos una compuerta, entonces es algo similar, o que sea un desagüe de fondo, y nos piden que hagamos el tránsito en base a que tenemos estos caudales de entrada. Entonces ya con este problemita también lo puedes trabajar, ¿no? Aquí este problema, por ejemplo, lo trabajamos para los diferentes intervalos de hora, trabajamos hasta la 9ª hora. También les mostré cómo hacer el hidrograma de entrada versus el hidrograma de salida. Entonces, en resumen, no van a tener ningún problema en trabajar este problema, realmente es mucho más sencillo. Algo que nos faltaba contestar era esta pregunta, el cual nos decía cuál sería la razón por la que el coeficiente de curva de descarga en el vertedor sea diferente a 3 medios. Pasa que nosotros habíamos demostrado que este coeficiente de descarga del vertedor, a partir de la ecuación de la continuidad, habíamos visto que era 3 medios, pero en este caso nos presentaban un valor de 2.2. ¿Cuál sería la razón? Una de las razones que me parece muy aceptable pensar es que se lo haya tomado este valor de n, distinto a 3 medios, se lo haya tomado con un valor de 2.2, con el único fin de que se lo haya tomado con un coeficiente de calibración, y con este valor, pues, estos caudales teóricos que trabajamos con estos caudales, pues nos representen caudales más próximos al de la realidad. O sea, con el único fin de representar caudales más próximos al de la realidad. Esto de la calibración y todo esto, a ver, tal vez te lo podría explicar un poquito más desde otro punto de vista, un poquito más, a ver, trabajando con la hidráulica. Si nosotros, por ejemplo, tenemos acá este caudal, aquí esta es la ecuación transformada de Manik, lo voy a acercar ahí, es la ecuación transformada de Manik, donde si nosotros conocemos para una cierta, voy a alejarme otra vez, tenemos acá un río principal, un río secundario, lo que sea, es un río, y ahí tenemos una sección, y esta sección en vista transversal, por ejemplo, puede ser la sección S1, y ahí tenemos el río, por ejemplo, para cierto nivel, y ahí tenemos un cierto caudal, ¿no? Nosotros podemos determinar este caudal de manera empírica, de manera teórica, con la ecuación transformada de Manik. Nosotros, si conocemos este coeficiente de Manik, que son valores tabulados para diferentes condiciones de la sección del río, por ejemplo, si es hormigón, vamos a tener cierto valor de Manik, si es un canal de hormigón, o si es una sección natural, algo así irregular, ahí como vemos, pues vamos a presentar un cierto valor de Manik. Bien, entonces, si conocemos el área mojada, que sería este área mojada, conocemos el radio hidráulico, que es el mismo área mojada dividido el perímetro mojado de esta sección del río en particular. Conocemos la pendiente, una pendiente promedio en esta sección para un tramo en consideración, pues podemos encontrar este caudal teórico. Entonces, la idea está en que para esta altura 1, tenemos estas condiciones geométricas, una pendiente, el valor de Manik, podemos encontrar un caudal. Pero si nosotros, si el nivelcito aumenta, nosotros tomamos una altura 2, conocemos las condiciones geométricas, este área, el valor de Manik, el radio hidráulico, que es el área mojada por el perímetro mojado, o simplemente condiciones geométricas, lo llegamos a resumir el radio hidráulico, la pendiente también conocemos, vamos a poder determinar obviamente otro caudal. Entonces, para diferentes alturitas, vamos a poder encontrar esos caudales, que son caudales teóricos que podremos generar con esta ecuación de Manik, ¿ya? Y esto también, estos caudales teóricos, no solamente lo podemos encontrar con esta ecuación transformada de Manik, también podríamos encontrarlo con otros programitas o con otros softwarecitos computacionales como el Flowmaster, que igual, con la misma idea, con la ecuación transformada de Manik, a partir de las condiciones geométricas nos va a poder dar justamente esta curvita de caudales teóricos. Y también si nosotros, o no sé, trabajamos con
con el HEC-RAS también, con un softwarecito que estemos haciendo una modelación hidráulica, como sea. Pero en resumen, también con este software, el HEC-RAS, encontramos estos caudales teóricos. Podemos encontrarlo, podemos hacerlo. Pero pasa que nosotros, o los ingenieros, o nosotros, vamos justamente a esta sección y vamos a hacer la medición de los caudales. Aquí en esta sección, la medición de los caudales, con métodos como métodos de aforo, como que a partir de molinetes, flotadores, como sea, pero encontramos caudales reales ¿cómo se llama esto? Con molinetes encontramos los caudales reales, u otra forma de medición, pero la idea es encontrar los caudales reales, y obtenemos esta otra curva, donde hemos medido para diferentes niveles estos caudales reales. Entonces podemos ver que esto que nos ha generado el HEC-RAS, el Flowmaster, o nos ha generado esto con esta ecuación transformada de Manik, pues no nos está representando esos caudales reales. ¿Y cómo se hace para solucionar eso? Entonces lo que se hace es calibrar la ecuación, calibrar el modelo, como sea. Entonces la idea está en que este caudal, esta curvita, se asemeja a los caudales reales, y lo que queremos hacer es calibrar el modelo, o calibrar esta ecuación. Entonces lo que se hace para la calibración es para esta ecuación, o generalmente se toma a este coeficiente n en los valores de Manik como un coeficiente de calibración. Entonces, si nosotros, para tener esta curvita en azul, hemos trabajado con 0.02, se ha visto la manera de buscar diferentes valores de Manik. Miren que ya que está en el denominador, pues este valorcito debería ser mucho menor, para que esta curvita pues se suba un poco más acá y se trate de asemejar a los caudales reales, a tal punto que cuando esta curvita azul y vaya subiendo y represente este color anaranjado, se asemeje bastante a los caudales reales. Y ponte que para que esté ahí cerca, nos haya dado con este valor, pues decimos el coeficiente está calibrado, la ecuación está calibrada, o el modelo está calibrado. Ahora, con esa misma idea es que te puedo explicar esto, o sea, tal vez se ha podido generar los caudales teóricos con 3 medios. Se nos ha dado caudales teóricos de este tipo, y se ha tomado este valor, a este coeficiente en 2.2, y se ha visto que con este coeficiente nos representa caudales más próximos a los reales. De acuerdo, y estos caudales reales tal vez se ha visto la forma, ¿no?, de medir estos caudales reales ahí en el vertedero de Demasía. Pasa algo muy interesante. Generalmente ese coeficiente de calibración para estos caudales de salida, usualmente se toman el coeficiente de escurrimiento como un coeficiente de calibración. Pero para este caso en particular, la razón o la forma de cómo responder a esta pregunta, yo pienso que lo más probable es que este coeficiente de escurrimiento y el valorcito de n, que es el exponente, sean tomados como coeficientes de calibración para tratar de que estos caudales teóricos nos representen de una mejor manera los caudales reales. Los caudales reales que salen por encima del vertedero. Bueno, entonces ahora sí, ahí termina nuestra clasecita. Espero que haya quedado claro y bueno, también haya sido una clasecita provechosa, ¿no?